Entonces, dos supuestos implícitos en el equilibrio de largo plazo que describí recién son que hay perfecta movilidad de factores y que los mercados de factores son perfectamente competitivos. Estos dos implican, ya vimos esos dos supuestos, ¿cierto? Estos dos supuestos implican algo bien especial, que quiere decir que el precio de los factores no cambia cuando cambia la producción de la empresa. ¿Se fijan? La empresa no es capaz de cambiar ese precio de factores porque es tomadora de precio de los factores también. Siempre RK ha sido constante para nosotros, ¿o no? Y también que por lo tanto también son constantes para el mercado completo. Si yo veo esta derivada con respecto al mercado entero de los factores, también es cero. Por ejemplo, si yo sumo toda la demanda por profesores de Valparaíso, de economía, y entra una nueva universidad, ¿lo ven? No debería cambiar el precio de la hora. Eso es como lo que está diciendo esto. ¿Cuándo cambiaría el precio de la hora? Cuando, por ejemplo, la cantidad de profesores de economía es escasa. Si esa cantidad es escasa, esto no se cumple. ¿Lo ven? Entonces, esto se podría romper por varios motivos. Te digo el tiro. Uno, porque algún factor sea escaso. Y eso podría hacer que, por ejemplo, los salarios aumenten a medida que quiere aumentar el tamaño de la industria. Entonces, por ejemplo, en la industria minera, si se han fijado que los salarios en Antofagasta son mucho más altos que en el resto de Chile, es porque los salarios sí dependen del tamaño de la industria. ¿Lo ven? Por ejemplo, otro ejemplo, entonces ese sería un caso, factor escaso. Y el otro caso es que tengamos externalidades en red. O en la cadena productiva. Déjenme ponerlo así, cadena productiva. ¿Qué significa esto? Que alguien de mi cadena productiva tiene alguna externalidad que me afecta positivamente a mí o negativamente a mí. ¿Se acuerdan lo que era una externalidad? Es un efecto de un mercado sobre un agente de otro mercado. Esto ocurre, como les decía, en los televisores LED. Entonces, ¿por qué han bajado el precio de los televisores LED tan drásticamente? Porque probablemente el producir pantallas para televisores LED tenga economías de escala. Entonces, mientras ha aumentado la demanda por esas pantallas, las empresas que producen pantallas pueden alcanzar sus economías de escala y alcanzar costos medios más bajos. Y esos costos medios más bajos me los transmiten a mí en pantallas más baratas y yo puedo transmitírselo al consumidor en teles más baratas. ¿Se entiende? Entonces, lo que ocurre en el mercado de las pantallas se traduce al mercado de las teles. ¿Se entiende la idea? Lo mismo ocurre con lo que les decía, el revelado de fotos. En el revelado de fotos ocurre al revés. Como ha disminuido la cantidad de demanda por revelado de fotos, los químicos que se producen para hacer revelados de fotos se han reducido fuertemente. Por lo tanto, han perdido sus economías de escala. Por lo tanto, el costo medio de producir químicos es más alto y eso se transmite al mercado de las fotos y te cobra más cara el revelado de fotos. ¿Se entiende la idea? Y esos son efectos de largo plazo, ¿lo ven? ¿Por qué? Tienen que ver con lo que ocurre con los factores, con el tamaño de la industria. Y se acuerdan que el mercado en el largo plazo depende fuertemente del tamaño de la industria. Entonces, esa es un poco la idea. Tenemos tres casos. Entonces, lo que yo les llamé ahora en la clase, o lo que hemos estado haciendo, es lo que llamamos una industria de costos constantes. Una industria de costos constantes vamos a tener que ni los precios de los factores dependen de la cantidad producida, ni tampoco dependen de la cantidad que produce el mercado. ¿Lo ven? O la industria. Y estos dos implicarán que mis costos medios y totales siempre mantienen la misma estructura y no cambian. No importa si hay muchas universidades o pocas universidades, le pagan lo mismo a los profesores siempre. ¿Se entiende la idea? Eso no es tan real, depende de los mercados. Déjenme mostrarles acá. Entonces, la industria de costos constantes, la que vimos la clase pasada, donde nuestra oferta de largo plazo es perfectamente elástica.
¿Lo ven? La característica especial de la industria de costos constantes es que la oferta de largo plazo es perfectamente elástica. Es decir, es una constante. ¿Lo ven? Tenemos dos casos diferentes. Lo que vamos a llamar una industria de costos crecientes y una industria de costos decrecientes. Entonces, a veces, a medida que más empresas entran en una industria, cambian los precios de los factores. Puede ser que algunos recursos sean disponibles solo en cantidades limitadas o que la calidad de ese factor cambie con la cantidad de explotación. Por ejemplo, en la minería, mientras más empresas mineras tenga en un sector, voy erosionando los suelos y se vuelve cada vez más difícil acceder a mineral de mejor ley. Tengo que cavar más hondo y eso sube mis costos. ¿Ven la idea? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en la pesca. Mientras más empresas tengo pescando al mismo tiempo, empiezo a lo mejor contaminar el agua. Entonces los peces se reproducen más lento. Entonces después es más difícil pescar que antes la misma cantidad. Entonces antes quizás pescaba 100 peces a un costo de 10 lucas. Y ahora para pescar esos mismos 100 peces tengo que incurrir en un costo de 15 lucas. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a seguir suponiendo esto, que la empresa es tomadora de precio. Pero lo que vamos a incluir es que la industria sí afecta los precios de los factores. Entonces cuando cambia el tamaño de la industria, cambia mi precio de los factores y eso va a hacer que mi costo medio también cambie. En el caso de una industria de costos crecientes va a ir aumentando. ¿Cómo vamos a ver esto gráficamente? Lo vamos a ver así. Voy a seguir como empresa produciendo la misma cantidad. Produzco los mismos 100 peces, pero como tengo muchos competidores y estamos todos erosionando el mar, o dañando, contaminando el mar, cada vez es más costoso sacar los mismos 100 peces. ¿Lo ven? Entonces mis costos medios van creciendo. Eso se llama una industria de costos crecientes. Y eso va a verse reflejado en que la oferta de largo plazo tenga pendiente positiva, porque mis costos medios mínimos de largo plazo van aumentando a medida que el tamaño de la industria crece. Es decir, cuando éramos pocas empresas era más barato sacar los mismos 100 peces y cuando somos más empresas es más caro sacar esos mismos 100 peces. ¿Lo ven? Y eso me va a hacer que mi oferta de largo plazo tenga pendiente positiva. Por lo tanto, ¿tengo corto plazo aquí? Claro, acá también yo debería hacer mi oferta y mi demanda de corto plazo, por ejemplo. Y si estoy en ese punto. Entonces tengo acá la oferta de corto plazo, la demanda, y la oferta de largo plazo. Si se fijan, la oferta de corto plazo siempre va a ser más inelástica que la oferta de largo plazo. Porque es lógico, tengo menos flexibilidad, pero es posible que la oferta de largo plazo tenga pendiente positiva. Solo en el caso que tenga externalidades pecuniarias. El caso de la industria de costos decrecientes es lo contrario. A medida que más se produce en la industria, vamos accediendo a costos más bajos. Entonces, a medida que entran más empresas en una industria, puede que sea más fácil acceder a los recursos y disminuyan sus precios. Ejemplo típico, los proveedores alcanzan economías de escala. Entonces, como mi proveedor alcanza una economía de escala, si nosotros los que le compramos somos muchos, nos va a vender a todos nosotros más barato. Y eso va a hacer que nuestros costos medios caigan para producir la misma cantidad de antes. Entonces, quizás antes yo producía 10 teles y cada tele me costaba producirla 50 lucas. No, muy poco. Cada tele me costaba producirla 300 lucas, por eso se la vendía al cliente a 600. Como ponerlo en margen, la otra cosa. Y quizás ahora cada tele me cuesta 60 lucas en materiales y ahora puedo transmitirle eso al cliente en un precio más bajo. A pesar de que sigo produciendo las mismas 10 teles. Entonces, de nuevo,
lo que vamos a tener es esto. Vamos a seguir siendo tomadores de precio, entonces la empresa sigue tomando precio. Pero esos precios van a depender del tamaño de la industria. ¿Lo ven? Con Q me refiero al tamaño de la industria. Espera, 0. Ahí sí. Entonces mis costos medios van a ser decrecientes a medida que aumenta, pero el tamaño de la industria, no mi tamaño de empresa. Esto, como les decía, es posible que ocurra cuando los proveedores tienen economías de escala que se transmite como una externalidad a este mercado. Entonces, por ejemplo, déjenme, yo les muestro así el gráfico como se ve, lo hago yo. Entonces, lo que ocurre acá es que cuando estoy produciendo yo solo, quizás, por ejemplo, cuando recién salió la tecnología LED, los únicos que producían televisores eran Samsung y LG. Entonces, quizás cada televisor en promedio salía caro, incluso en el largo plazo, incluso el costo medio mínimo de largo plazo era relativamente alto. Para producir, no sé, 1 millón de teles. Ya, estoy puro inventando. Pero a medida de que aumentaron el número de empresas que compran estas pantallas LED, entonces vamos a leer, este sería los costos medios de las pantallas LED. Entonces acá tenía 2 demandantes que me demandaban solo 2 millones de pantallas, Samsung y LG. Y luego se metieron un montón más de competidores, RCA, no sé, TCL, todas estas marcas chinas. Sony sí, yo creo que estaba antes, ¿verdad? Y quizás ahora son 20 millones. Entonces, claramente me permite acceder a un costo medio más bajo. Y ese costo medio más bajo va a hacer que la empresa que antes producía, para producir el mismo millón que producía antes, le pueda salir más barato. Y entonces, este sería el costo medio de que la cantidad del mercado de la industria sea 2 millones. Y este sería cuando la cantidad de la industria era 20 millones. ¿Se entiende la idea? Mis costos medios van cayendo como industria. Por lo tanto, mis costos medios como empresa caen de nivel para la misma cantidad que producía antes. Y eso va a generar que, como todas las empresas son iguales, entonces acá tenemos costos medios, como todas las empresas son iguales, y yo quiero armar la oferta de largo plazo, entonces acá tengo el precio y cantidad, ¿verdad? La oferta de largo plazo, quizás acá tenía 2 millones y 20 millones, y acá a lo mejor el precio eran 300 lucas y luego 60 lucas, por dar un ejemplo bien exagerado. Entonces, cuando el mercado producía 2 millones, nos costaba en promedio, lo más barato que te podíamos cobrar era, digo, acá arriba, 300 lucas. Cobrarte exactamente el costo medio, ¿cierto? De largo plazo. Y el equilibrio de largo plazo habría estado acá con los 20 millones en las 60 lucas. Entonces, si yo voy uniendo todos estos puntos, voy a hacer una oferta de largo plazo con pendiente negativa. Raro. ¿O no? Muy raro. ¿La oferta puede tener entonces pendiente negativa? Sí. Cuando es la oferta de largo plazo en una industria con costos decrecientes. Y ustedes lo han observado, miren la evolución histórica de las teles. Ahora se venden muchas más teles, muchas más barato. Entonces, uno lo observa. Pero lo que ocurre es que la oferta de corto plazo sí tiene pendiente positiva. ¿Saben? Y yo tengo mi demanda, a lo mejor, inicial, mi demanda inicial estaba acá. Y ahora todos queremos comprar teles, tenemos una nueva demanda probablemente, y una nueva oferta de corto plazo con muchas más empresas. Y acá el número de empresas aumentó fuertemente. ¿Lo ven? Entonces acá no solo nos movimos el número de empresas, sino que también cambiamos los precios. Ese sería el cambio con externalidades pecuniarias. Es un poquito raro, pero no es tan complicado. Es un poquito raro.